American Pie, 1999, no solo nos presentó a Jim Stifler y el desastre escolar más inolvidable de la historia del cine, sino que transformó el sentido del humor de toda una generación. Hoy, exploramos 16 datos curiosos que desconocías sobre esta comedia adolescente que se convirtió en un fenómeno cultural. Desde el caos entre bastidores, hasta las extrañas historias de casting y los secretos que el estudio intentó ocultar, esta es la versión de American Pie que nunca antes habías escuchado. Así que abramos el anuario, volvamos al 99 y adentrémonos en el maravilloso y peculiar mundo de East Great Falls. El guión se titulaba originalmente Something Very Different. Antes de convertirse en American Pie, tenía un título provisional que el estudio detestaba. Una comedia sexual adolescente sin título, que se puede hacer por menos de $10 millones y que probablemente a la mayoría de los lectores no les gustará, pero creo que a ti te encantará. Sí, ese era el título original. El guionista Adam Hirst lo mantuvo como una broma, suponiendo que el estudio lo cambiaría de inmediato. En cambio, los ejecutivos lo dejaron sin tocar durante meses porque no se ponían de acuerdo en un título definitivo. El título, que era una broma, incluso apareció en los primeros documentos de producción, provocando pánico entre los actores al mostrárselo a amigos o familiares. Nadie quería admitir que participaba en esa película. Finalmente, American Pie se impuso, no por su simbolismo, sino porque hizo reír al estudio y fue el único nombre que nadie rechazó rotundamente. Alyson Hannigan improvisó. Una de las frases más icónicas, una de las frases más citadas de la película Oh, y una vez en el campamento de música me metí una flauta en mí, no estaba en el guión para nada. Alyson Hannigan sintió que su personaje, Michelle, necesitaba un giro inesperado. Una chica tranquila del campamento de música que de repente suelta una bomba verbal. Así que propuso un remate improvisado que los directores casi eliminaron por ser demasiado escandaloso. Pero en las proyecciones de prueba, el público musical explotó. La gente se rió tan fuerte que los chistes que vinieron después quedaron ahogados. Los productores se dieron cuenta de que Hannigan había creado accidentalmente un momento icónico, uno que redefinió por completo el personaje de Michelle en las secuelas. ¿Qué? ¿Crees que no sé cómo masturbarme? ¿Qué va? Eso es lo que hace la mitad de un campamento de música. Es una de las raras ocasiones en la historia de la comedia adolescente de los 90 en la que una frase improvisada se convirtió en la principal cita cultural de la franquicia. El reparto era demasiado joven para el guión. Literalmente, American Pie trata sobre adolescentes haciendo cosas de adolescentes, pero varios miembros del reparto eran demasiado jóvenes para leer el guión legalmente sin la supervisión de sus padres. Los estudios debían cumplir con estrictas normas laborales, y dado que el guión contenía material para adultos, los actores menores de 18 años necesitaban la presencia de sus tutores durante ciertas discusiones y revisiones. Algunos padres se escandalizaron por lo que sus hijos dirían en la película. Uno incluso preguntó si las páginas del guión se habían editado para garantizar la seguridad. No fue así en absoluto. Para colmo, los ensayos incluían diálogos censurados hasta que todos cumplieron 18 años durante la producción. Así que sí, la comedia adolescente más atrevida de la década tuvo que andar con pies de plomo con adolescentes reales. La escena del pastel nunca tuvo la intención de ser tan intensa. El momento más infame de toda la película comenzó como un chiste rápido, algo pequeño y breve. Jason Biggs se entregó por completo al papel. Se metió en la escena con tal entusiasmo inesperado que los directores siguieron grabando y los editores grabaron cada segundo. Según se cuenta, los miembros del equipo tuvieron que apartar la vista para no reírse frente a la cámara. Uno incluso abandonó el set porque no podía respirar. El estudio originalmente quería suavizar la escena, temiendo que arruinara la película
o que hiciera que Jim resultara demasiado antipático. En cambio, se convirtió en el momento cumbre de la película y en una mina de oro para el marketing. Todo porque Biggs tomó un chiste sencillo y lo llevó al extremo, creando una incomodidad legendaria. Stifler nunca fue concebido como personaje principal. Aunque parezca mentira, Stifler, el personaje que definió todos los estereotipos de las fiestas de principios de los 2000, apenas aparecía en el primer borrador. Fue escrito como un personaje secundario, bocazas con apenas 3 o 4 frases ingeniosas. Ni siquiera contrataron a Sean William Scott para todo el rodaje. Su contrato inicial era solo por un par de días. Esos son el quinto y el sexto para el maestro de la rigidez. Ah, sí. Ups. Pero una vez que las cámaras empezaron a rodar, la improvisación de Scott era tan hilarante que los directores siguieron ampliando sus escenas. Los miembros del equipo decían que era demasiado entretenido como para recortarlo. Para cuando terminó el montaje, Stifler se había convertido en el motor cómico de la película. Y se dice que la actuación completa de Scott le costó al estudio $8,000. Uno de los personajes cómicos más baratos e icónicos de la historia del cine. Si quieres más secretos cinematográficos poco conocidos y recuerdos nostálgicos como este, dale a me gusta y suscríbete. Así ayudas a Rewatch Club a seguir descubriendo historias que nadie más cuenta. El instituto utilizado en la película no permitió filmar en su interior. East Great Falls High es prácticamente un personaje más de American Pie, pero el instituto real que se usó en la producción se negó a que filmaran dentro del edificio. A los directivos les encantó la idea de aparecer en una película de Hollywood hasta que leyeron el guión. Después de eso, solo permitieron tomas exteriores y exigieron que ninguna de las escenas más subidas de tono se asociara con el nombre de su instituto. Así que todos los interiores, aulas, pasillos, incluso el baile de graduación, se construyeron en estudios de grabación. Por eso, el interior de la escuela se ve demasiado perfecto, demasiado pulido, demasiado irreal. Oye, Minuteman, cállate. Sabes que se supone que debes apoyar. Oye, ¿crees que todavía tienes una oportunidad con Nadia? La ironía es que ahora la escuela secundaria recibe visitas de fans que creen que todas las escenas se filmaron allí, incluidas las que pusieron nerviosa a la escuela en primer lugar. El elenco vio su propia escena y quiso apartar la vista. La secuencia de la webcam en la noche del baile de graduación fue revolucionaria para su época y profundamente vergonzosa para los actores involucrados. Durante la edición, los productores invitaron al elenco a una proyección privada para ver los primeros montajes. Cuando se reprodujo la escena de la webcam, Jason Biggs intentó deslizarse hacia abajo en su asiento mientras Shannon Elizabeth se cubría el rostro por completo. Nadie esperaba que la escena se viera tan expuesta ni tan caótica, así que la expresión era ¡qué vergüenza! Pero al público de prueba le encantó tanto que el estudio la promocionó aún más. Incluso se llegó a hablar de suavizarla. Pero los espectadores la seguían calificando como una de las secuencias más graciosas de cualquier comedia adolescente. Los actores finalmente lo aceptaron, pero solo después de semanas de burlas por parte de amigos y familiares. Blink 182 se convirtió accidentalmente en parte del canon. Uno de los cameos más inesperados en una película para adolescentes de los 90 ocurrió cuando Blink 182 apareció durante la escena de la transmisión en vivo con un mono. Originalmente, los productores solo querían una de las canciones de la banda, pero Blink dijo, «Claro, sí podemos salir en la película». Llegaron con su energía caótica, improvisaron la mayoría de sus reacciones y añadieron al mono sin previo aviso. Sí. De acuerdo. A la carga. A los directores les encantó la vibra juvenil y sin filtros. Encajaba a la perfección con la personalidad de la película. Lo que nadie predijo es que Blink 182 seguiría siendo reconocido hoy por los fans más jóvenes gracias a American Pie.
Un cameo que pretendía ser una broma rápida se convirtió accidentalmente en un referente generacional. El agente de Jason Biggs intentó disuadirlo de participar en la película. Cuando Biggs leyó el guión por primera vez, supo al instante que el papel de Jim era perfecto para él. Su agente no estuvo de acuerdo. Le advirtieron que la película era demasiado arriesgada, demasiado escandalosa y que podría perseguirlo para siempre de maneras que no le gustarían. Pero Biggs confió en los cineastas, audicionó de todos modos y luchó por el papel, incluso grabando versiones preliminares de algunas de las escenas más humillantes durante el proceso de selección. Soy elocuente. Ya sabes, saqué un 720 en la sección verbal del SAT. Los productores dijeron que se había comprometido más que nadie, lo que irónicamente selló el trato. Y sí, el papel lo persiguió durante años, pero también lo convirtió en un ícono de la comedia de finales de los 90. A veces tu momento más vergonzoso se convierte en el más importante. La frase más famosa de Tara Reid no estaba en el guión. Esta frase, dicha en un campamento de música, se convirtió en un eco cultural de la película. Pero Tara Reid también improvisó uno de los momentos más memorables de su personaje. Durante una escena en la que Vicky intenta explicarle la intimidad a Kevin, Reid soltó una frase más suave y vulnerable que no estaba escrita. Los directores se detuvieron, dándose cuenta de que el momento de repente tenía una carga emocional, algo que el guión nunca había previsto. Decidieron dejarla. Santo cielo, sabes que no hay cerradura en tu puerta. El público comentó después que le daba realismo a la película, añadiendo la dosis justa de emotividad para equilibrar la comedia desternillante. La vulnerabilidad improvisada de Reid se convirtió en uno de los momentos favoritos de los fans, recordándoles a los espectadores que American Pie no era solo una comedia escandalosa. En realidad, tenía un corazón que latía en el fondo. El reparto tuvo que hacer una prueba de química, y la cosa se puso rara enseguida. Las comedias para adolescentes dependen mucho de situaciones incómodas y creíbles. Así que los productores reunieron a todo el elenco principal en una sala y los hicieron ensayar escenas juntos, no para evaluar la calidad de la actuación, sino la química entre ellos. ¿El problema? Eran algunas de las escenas más incómodas del guión, así que el elenco tuvo que actuar en momentos sumamente incómodos antes incluso de conocerse. Según se cuenta, la sesión fue tan ridícula que los directores decidieron acentuar aún más el tono incómodo de la película. Se dieron cuenta de que el reparto no necesitaba fingir incomodidad. Ya la sentían, y esa tensión natural se convirtió en uno de los secretos cómicos de la película. Si estos secretos del rodaje te traen recuerdos de las comedias de los 90, suscríbete para no perderte el próximo análisis a fondo. La escena inicial estuvo a punto de ser eliminada por ser demasiado realista. El legendario comienzo de la película, con Jim atrapado en un momento que ningún adolescente había inmortalizado, casi no llegó al montaje final. Los ejecutivos del estudio temían que ahuyentara al público incluso antes de que comenzara la historia. Argumentaban que empezar con la máxima vergüenza era comercialmente peligroso. Pero las proyecciones de prueba hicieron que el público se desternillara de risa, conectando al instante con Jim a través de la humillación ajena. Chicos, ¿qué se siente exactamente en la tercera base? ¿Quieren tomar esta? Los productores se dieron cuenta de algo importante. Si los espectadores podían sobrevivir a esta escena con Jim, lo apoyarían en cualquier cosa. El momento quedó grabado, se convirtió en icónico y elevó para siempre el listón de la comedia incómoda. Demostró una cosa: autenticidad. Incluso la autenticidad más incómoda triunfa siempre. Natasha Lyonne se convirtió en la guionista y consultora de guiones no oficial del rodaje. Antes de American Pie, Natasha Lyonne ya tenía un agudo sentido del humor. Una vez que comenzó la filmación, se convirtió discretamente en la persona a la que el reparto recurría para resolver cualquier problema cuando un chiste no funcionaba. Si una frase sonaba insípida o no encajaba con la voz del personaje, Lyonne ofrecía reescrituras al instante.
No eran reescrituras oficiales, sino correcciones inteligentes e instintivas. Sus sugerencias influyeron en varias interacciones, especialmente en la forma seca y directa de hablar de Jessica. Sí, estás lista. Eres mujer. Mírate. Estás lista para el sexo. Los miembros del equipo incluso bromeaban diciendo que debería haber recibido un crédito como guionista consultora, porque muchas frases mejoraron después de su intervención. Su sentido del humor ayudó a elevar la película de una simple diversión desenfadada a una historia más centrada en los personajes. Rap, por supuesto, en diversión desenfadada. La casa de la fiesta era una vivienda real, con daños reales. La fiesta en casa de Stifler es una de las escenas más caóticas de la película. Lo que muchos fans desconocen es que se filmó dentro de una casa suburbana real. Los propietarios aceptaron pagar una tarifa con la condición de que no se produjeran daños permanentes. Esa promesa no se cumplió. Sí, estuvimos despiertos toda la noche juntos. Tuvimos una de esas conversaciones increíblemente profundas. Entre derrames, extras y comedia física improvisada, la casa terminó con paneles de yeso agrietados, manchas que el equipo no pudo identificar y una alfombra que hubo que reemplazar por completo. La producción pagó las reparaciones y a los dueños les encantó la película final. Hoy en día, los fans siguen pasando en coche por delante de esa casa para sacarse fotos, sin tener ni idea de cuántas manchas de 1999 alguna vez estuvieron entre esas paredes. Shannon Elizabeth se convirtió en una estrella de la noche a la mañana de una forma que jamás imaginó. Sabía que American Pie sería un éxito de comedia adolescente, pero no esperaba convertirse en la revelación más comentada de la película. Tras el estreno, su interpretación de Nadia contribuyó a que la película se convirtiera en un fenómeno mundial. Los entrevistadores le preguntaban sin cesar sobre el papel, a menudo ignorando sus proyectos dramáticos posteriores. Lo más sorprendente es que Elizabeth originalmente audicionó para un personaje mucho más pequeño. Los directores vieron algo único, una mezcla de inocencia y sentido del humor, y ampliaron considerablemente el papel de Nadia. Holandés aquí. Años después, admitió que la fama repentina fue abrumadora, pero también un momento irrepetible que no cambiaría por nada del mundo. El reencuentro del elenco en el estreno se convirtió en una especie de cortometraje. Cuando el elenco se reunió en el estreno de la película, los ejecutivos esperaban un evento formal con alfombra roja. En cambio, se desataron por completo el ambiente de American Pie. Los actores bromearon, se colaron en las entrevistas de los demás y recrearon diálogos en la alfombra roja. Jason Biggs incluso susurró a los periodistas: «Mis padres están aquí. No puedo sentarme junto a ellos durante la escena inicial». El reencuentro causó tal revuelo que las cadenas de televisión le dedicaron segmentos enteros. Los productores se dieron cuenta de que no solo habían hecho una película, sino un fenómeno cultural. El estreno fue caótico, divertidísimo y emotivo, el reflejo perfecto de la película en la vida real. American Pie no solo definió una nueva ola de comedia adolescente, sino que revolucionó la cultura pop de finales de los 90. Desde un humor escandaloso y descarado hasta momentos inesperadamente sinceros, se convirtió en una película cuyas frases se citaban, se recreaban y se veían a escondidas con amigos cuando los padres no estaban en casa. Pero lo que la hace inolvidable no son solo las risas, sino la nostalgia. Es recordar una época en la que las comedias rompían esquemas, las amistades eran complicadas y crecer se sentía como una larga serie de historias vergonzosas que esperabas que nadie descubriera jamás. Volver a ver American Pie ahora se siente como retroceder a un mundo más simple, más alocado y mucho más incómodo, en el mejor sentido posible. Si disfrutaste de este recorrido por la extraña y maravillosa historia detrás de la película, dale a me gusta, deja un comentario y suscríbete para más nostalgia oculta. Cuéntanos el momento más incómodo de una película que recuerdes, pero manténlo más limpio que la conexión a Internet de Jim. Muy bien. ¿Qué película deberíamos volver a ver?